Paz inverencial, compañeros, compañeras. Todos decimos: oh Sol central, espiritual, invisible, Verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza para unirme a ti, llamar a mi prójimo como a mí mismo. Prosperamos tanto en lo físico como en lo espiritual, porque Shoy está con nosotros y así lo queremos. Estamos en la Academia del Mover Gnóstico Cristiano, la Shrenivo o Universal, y vamos a ver un tema muy especial, que es el ser. Escuchémosle un poquito a Samael Aun Weor acerca de aquello. Ante todo, se necesita pues hacer conciencia de lo que es el saber esotérico, lógico, iniciático, y lo que es la comprensión. Obviamente, solo del ser y el saber debidamente unificados surge la llamarada de la comprensión creadora. Tomamos, dijéramos, a una persona común y corriente, a una persona ignorante, para hacer de ella algo mejor. ¿Por dónde habríamos de comenzar? En primer punto de vista, hallaríamos que esa persona no sabe nada. En segundo punto, descubriríamos que el ser de esa persona no tiene ningún desarrollo íntimo. Entonces necesitamos ver el doble aspecto de cada uno si es que se quiere hacer una buena labor. Habríamos de comenzar por el ser, pues esa persona estaría llena de ira, llena de odio, de rencores, de envidias, etcétera, etcétera. ¿Cómo haríamos para que esa persona fuera mejor? Se necesitaría mucha paciencia, ¿no? Habría que despertarle el anhelo de ser mejor. Solo después podría impartírsele el conocimiento gnóstico, la sabiduría, el saber. Así pues, ser y saber son diferentes. Alguien puede tener mucha sapiencia, puede saber, por ejemplo, fabricar automóviles, puede conocer la medicina, la jurisprudencia, o puede haber estudiado realmente en diversas escuelas de tipo pseudo-esotérico, pseudo-ocultista y poseer una gran erudición. Eso es saber. Pero podría suceder que esa persona tuviese una moral muy baja. Yo he conocido individuos afiliados a tales o cuales organizaciones de tipo pseudo-esotérico, pseudo-ocultista, con una ética o una moral, digamos, muy baja, demasiado baja. Así pues, ser y saber son distintos. Bien.
comprendamos que uno es el nivel de ser conscientivo, o sea, cuánto grado de conciencia tiene la persona, cuánto grado de paciencia, cuánto grado de intuición, de clarividencia, telepatía, de humildad, de templanza, de castidad tiene. Ese es tu nivel de ser conscientivo. Personas más arriba, en una escalera simbólica conscientiva, serán mejores, y personas que están abajo de esas gradas serán peores. O sea, si la persona es abstemia, arriba habrá más abstemios con más conciencia, y abajo habrá gente que no es aquello. Nosotros tenemos que ubicar qué nivel conscientivo tenemos nosotros. Pero antes de ir allá, entendamos qué es el ser y cuál es el nivel de nuestro ser, o sea, de nuestro Padre espiritual. El ser representa la mónada, representa nuestro Dios interno particular, nuestro Padre espiritual. Obviamente, Él tiene su rango conscientivo también, tiene su estatus conscientivo, y tiene una escala dentro de los dioses. Cada persona que habita la faz de la Tierra en este planeta y en todos los planetas habitados, tenemos nuestro Padre espiritual que vive en los cielos o en las dimensiones superiores de la naturaleza. Tiene rango de hombre, superhombre, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa, nefilín, elohims, cosmocratores, sabaoth, etc. Entonces es el nivel iniciático de nuestro ser o real ser espiritual, nuestro Padre espiritual. Y otros muy diferentes somos nosotros, cada uno de nosotros, las chispas divinas. Esto es como que tienes un padre físico. Uno es tu padre físico y otro eres tú. Son dos diferentes. Así haya salido de ese esperma del progenitor, igual eres una persona muy diferente. Pero la genética y el cuerpo está impregnado de esa genética original. Pero tú no eres el cuerpo físico, tú habitas dentro del cuerpo porque eres una chispa divina particular. Igual, de aquel óvulo de la madre física se desarrolló todo un cuerpo físico. Y el cuerpo está impregnado de toda esa genética, todos esos cromosomas y todo aquello. Pero una es tu madre física y otra eres tú. Cuando ya uno entiende eso, obviamente va a comprender que uno es usted en chispa divina y quién es usted simplemente es una chispa divina. Eso es lo más exaltado, eso es usted. Esa chispa divina se ha transformado en alma, que es el conjunto de poderes, virtudes, fuerzas o energías que en otra hora tuvimos. O sea, ¿qué es alma? El total de clarividencia, intuición, telepatía, recuerdo de vidas pasadas, el total de paciencia, de humildad, de castidad, templanza, altruismo y más. Nosotros mismos, de chispas divinas, nos hemos transformado en almas. Y ahora, cuando fuimos almas, nosotros mismos nos caímos espiritualmente por la fornicadera, o sea, por la eyaculadera del Enseminis, y comenzamos a crear nuestros demonios, parientes, egos, que en síntesis pues tenemos posilge, pereza, orgullo, codicia, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 2 demonios más, y nos hemos autoencarcelado nosotros como almas dentro de esos demonios psicológicos que uno mismo nos ha creado en un ciclo de 108 vidas por no saber transformar las impresiones en la vida. Pero tú no eres el ego, nosotros no somos el ego. Nosotros somos la chispa divina, la esencia, el alma. O sea, uno no es el yo codicia, yo ira, los yoes defectos. Usted es el yo caridad, yo soy caridad, yo soy altruismo, yo soy paz, yo soy armonía, yo soy castidad, yo soy templanza,
yo soy clarividencia, yo soy intuición. Eso es lo que somos, o sea, la chispa divina. Que estamos autoenjaulados en el propio ego, cierto es, pero no somos el ego. Ahora, comprendamos que nuestro real ser o Padre espiritual que vive en los mundos superiores de conciencia, en los cielos, y puede estar también en otras dimensiones ya superiores o inferiores, Él tiene su rango iniciático, pero comprendamos que nuestro real ser o Padre espiritual, nuestro íntimo, nuestro Chesed, nuestro sería, que era antes de ser un Dios, o un ángel, un arcángel, igual fue una chispa divina como nosotros, libre y particular. Así comprendamos quién nos ha creado a nosotros. Más allá de nuestro Padre espiritual, más allá de los dioses diosas, a nosotros nos ha creado la energía universal, o sea, el patrón, el Padre Dios único universal, Padre dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, que se relaciona con Dios inmanifestado y con Dios manifestado. Cuando ya entendemos eso, entonces nos revolucionamos en conciencia. Obviamente, nuestro Padre espiritual nos ha creado ha trabajado con los cosmocratores, Sabaots, que crean también chispas divinas, esencias, conciencias. ¿Dónde nos han creado? En los Ains, en los absolutos, y en los aeones superiores o dimensiones superiores de la naturaleza, cielos superiores. Allí nos ha diseñado a imagen y semejanza de Él, o sea, por ende, eres un microdios, una microdiosa, pero en potencia, porque uno está hecho a imagen y semejanza de Él. Podríamos desarrollarnos, obviamente, a macros, con la praxis de los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer transmutatorio, suprasexualidad, tantra y Vajroni Mudra sin eyaculación del Lenseminis. A su vez, la virtualización, meditaciones de muerte de Pothilge, para ir creando nosotros, obviamente, en el sentido más completo de la palabra, cristalizando en nosotros virtudes. Y las obras positivas por las demás personas, en lo más exaltado, el sacrificio, o sea, obras de caridad infinita, para generar los dharma y con ello pagar karma de otras vidas. Y después de pagar karmas, comenzar un proceso de dharmatización, de acumular riqueza en el reino de los cielos, o sea, dinero cósmico, dármico, por medio de las buenas obras. Si practicamos estos principios, vamos escalando de humanos lunares hacia humanas, solares, hombres, mujeres, superhombres, supermujeres solares, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas, creadores de semillas, creadores de planetas, sistemas solares, galaxias, infinitos universos, con la práctica de los 3 factores, o sea, eso anhela la energía universal. A su vez, cuando ya nos crea como chispas divinas, cuando somos chispas divinas, pues obviamente bajo sobre nosotros, digamos, está únicamente la energía universal, pero en parte ya entran ciertos Sabaots, ciertos arcontes que ayudaron en aquello y tienen cierto dominio, obviamente, sobre uno. Cuando ya nos crean como chispas divinas, nos envían a un universo, galaxia, sistema solar, planeta tal, a pasar procesos evolutivos, entrando al reino mineral evolutivo, vegetal, al reino animal. Por ejemplo, tienes el tigre, el león, el gato, la paloma, el reino humans, lunar, a la humanidad. Allí nos asignan 3000 ciclos de 108 vidas, revisar libros de Infierno, Diablo y Karma de Samalan Beor, y recién allí te asignan a tu real ser, a nuestro real ser o Padre espiritual.
que obviamente él ya tiene rango, porque antes igual él fue una chispa divina, que igual cayó espiritualmente, que pecó, desarrolló el ego, pasó cierto ciclo de 108 vidas, rodó para los mundos infiernos, vuelta salió y en unas de esas decidió autorrealizarse con la praxis de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y de allí han emergido hacia estatus divinos, y así también ha emergido un Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, un Jehová, un Sirio, un Samael Ambeor, Lakshmi, Daimon, Jesucristo, Digo, Tantor, Quetzalcoatl, Mancocapa, Caluchuanga, Atenea, Afrodite, etc., los dioses diosas. Antes de ser su estatus de dioses diosas y antes de ser padres espirituales de chispas divinas, fueron ellos chispas divinas y cometieron errores como nosotros, en grados más altos o grados más bajos. Entonces, ¿quién es en sí tu padre espiritual? Si ya, obviamente, para ser padre espiritual tiene que estar autorrealizado, tiene que tener estatus de hombre, supermujer, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa, pero antes de eso fue simplemente una chispa divina más de las millones existentes en la creación. Y pasó igual por los mundos tridimensionales, como ya hemos visto, pero decidió autorrealizarse y escalar en su nivel de ser conscientivo y escalar niveles del ser de iniciáticos, de dioses, diosas. Entonces, cuando ya entendemos eso, pues comprendemos que uno es tu padre espiritual, que te lo asignaron y nos asignaron cuando nosotros iniciamos ese primer ciclo de 108 vidas. O sea, antes de eso no tenías tu padre espiritual, sino directamente dependíamos de ciertos arcontes y a su vez más antes de la energía universal o del Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, Padre de toda chispa divina, almas y espíritus eternos de Dios. Cuando ya comprendéis esto, entonces comienzas a desesclavizarte de los dioses, diosas, de Dios, de la energía universal. Obviamente, y antes de todo eso, desesclavizarse del ego, de la falsa personalidad, del mal manejo de virtudes, irse desesclavizando de los dioses, diosas, irse desesclavizando de las instituciones, ya sean gnósticas amalianas o instituciones en general existentes en el planeta, irse desesclavizando de un montón de dogmas, de un montón de teorías falsos, irse obviamente también desesclavizando de las logias tenebrosas anticrísticas, irse despactando de todo eso, y a más de todo eso, irte desesclavizando de tu padre espiritual y de tu madre Devi Shakti Kundalini, y dejando a la vez de ser un estorbo de ellos. O sea, tal cual como un niño, imagínate un niño, no puede desenvolverse por él mismo, tienen que cambiar el pañal, tienen que darle el biberón, tienen que verle en esos primeros años, no puede ni caminar, e incluso en todas esas situaciones. Tal cual la persona cuando inicia el camino espiritual está a nivel espiritual, entonces tiene que estar muy dependiente de su padre espiritual, Devi Shakti Kundalini, y a cada rato tiene que estar pues invocándole, y hasta algunos le friegan por cualquier cosa, cada rato. Tu padre espiritual tiene ocupaciones en los cielos, en otros mundos. Si es un Dios creador de universos, galaxias, sistemas solares o planetas, pues tiene sus ocupaciones. Pero bueno, en un inicio, lógicamente que es medio normal que la persona esté así, por el estado psicológico en que está. Después de ello, la persona puede caer en una autoesclavitud psicológica de su padre espiritual, o tu mismo padre espiritual te puede esclavizar. Acuérdate que los dioses, diosas, que viven en los mundos nirvánicos y ya tienen rango de dioses, diosas, aún tienen ego y tienen karmas. Ellos también en los cielos fundan instituciones de logia blancas e incluso se pelean entre ellos. Revisa allí el Mahabharata, Bhagavad Gita, peleas pero que se dan allá en los mundos superiores de conciencia, en los cielos. Ahí tienes la guerrilla que se mandó Lucifer con los que le siguieron a él contra otros dioses de los cielos. Y eso no pasó acá en el mundo tridimensional, se dio en los cielos. Tenéis el caso, lógicamente,
muchos mahatmas que cuentan las historias de cómo vivían allá en los cielos, con cuerpos espirituales, u otros incluso con cuerpo físico, pero un cuerpo muy especial, naturalizado. Entonces en los cielos también hay guerreadas, hay problemáticas, hay situaciones. Y a su vez, si el padre espiritual aún tiene ego, pero ya tiene rango de Dios, te puede esclavizar, lógicamente. Entonces, si la persona inconscientemente se pone a voluntad de su padre espiritual, pero a voluntad del ego que tal vez tengas utilizado, o a voluntad del mal manejo de virtudes del padre espiritual, si el padre espiritual tiene paciencia, tiene castidad, tiene humildad, y no sabe utilizar sus virtudes, entonces te puede esclavizar con esas propias virtudes a cosas que él quiera, y puede ser un esclavo o esclava de tu propio padre espiritual, así como que fueras un esclavo o esclava de tu padre físico. Una cosa es que lo quieras, que ames a tus padre, madre, pero otra cosa es que seas esclavo de ellos, cosa que no conviene a nadie. Lo mismo puede pasar en el aspecto espiritual. Ahora hay otras personas que se pierden totalmente, ya no estamos hablando en el ego ni nada, sino quieren perderse totalmente en el padre espiritual. O sea, quieren perder totalmente su particularidad, su individualidad como chispa divina, esencia, conciencia, alma, espíritu eterno de Dios. Otros vueltas se esclavizan a ciertos dioses. Por ejemplo, quieren esclavizarse o se esclavizan a Jehová, a Krishna, a Vishnu. Puedes esclavizarte a Samuel Ambeor, a Lakshmi Daimon o a Jesucristo y ser un esclavo de ellos, ellas. Los dioses, diosas te pueden esclavizar, aun aquellos que ya no tienen ego ni karmas, son cristificados, pero a su vez algunos de ellos, ellas tienen mal manejo de virtudes. Los que no tienen mal manejo de virtudes no te van a esclavizar. A ver si entre ellos son Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon, Jesucristo y más, Jehová. Pero si ellos quisieran, tienen sistemas para esclavizarte, obviamente, de que son dioses, son magos, magas. Ahora hay gente, por otro lado, que ellos mismos quieren hacerse esclavos de los dioses, diosas, o ser sirvientes, sirvientas de los dioses, diosas. ¿Estás seguro que si quieres ser un sirviente de los dioses, diosas? Eres, por ejemplo, lavar los pies, las manos, pintarle las uñas, cortarles el cabello, cocinar, lavar, planchar en sus casas. ¿Quieres ser un sirviente de ellos? Puede ser. Obviamente, mejor que seas sirviente o sirvienta y no esclavo, esclava, esclavizado por el mismo mal manejo de virtudes, en este caso de la persona. Porque ya si se da cuenta que está esclavo de los dioses, diosas, pues se va a liberar. Ahora, en este caso, si la persona quiere ser un sirviente, pues puede ser. ¿Quién se va a molestar que la persona sea esto? Si eso quiere, sea feliz. Pero mejor es que seas un colaborador, una colaboradora, un ayudante, ayudanta, consciente de ellos o de ellas. Eso es mucho mejor y más consciente. Que tengas tu libertad de libertades por la libertad y tu particularidad. O sea, que no le tengas miedo a un Samuel Ambeor, a un Lakshmi Daimon Jesucristo, sino más bien les tengas un respeto consciente. A su vez, que no seas esclavo de sus instituciones, sino asistas mejor por conciencia y porque anhelas. Alguien puede ser un sacerdote, misionero, ungido, ungida, pero está esclavo de las instituciones. Piensa que si no asiste se va para el infierno. Si no asiste todos los días. Eso es falso, por eso hay leyes en las instituciones. En algunas 3 meses, si no vas, quedas fuera. En otras, por ejemplo, en esta sede, si un mes la persona se desaparece físicamente de las sedes o de los grupos, en otros grupos online, queda fuera. Pero puedes asistir una vez en el mes y ya está cumplido con eso. Si los otros días no asistes, no es que te vas para el infierno. Sigue las prácticas en tu casa, eso es todo. Bien. Entonces, obviamente, es mejor ser libres por la libertad y desesclavizarse de aquellos dioses, diosas que buscan esclavizar a las personas, ya sea en los mundos superiores de conciencia o ya sea en los mundos físico tridimensionales, ya sea por medio de instituciones hechas en el planeta
o instituciones que hay en las logias blancas de los mundos superiores de conciencia. Y ese saber te lo traen los portadores de la luz, o sea, los Cristo Luciferes de Dios. Cristo Lucifer es una energía que nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído que se volvió endemoniado y sacó casta de demonios. Ese es otro caso. Un portador de la luz es un Jehová, por ejemplo, un ejemplo de él. Ciertos dioses de las logias blancas mismo, entre ellos algunos cristificados serían, buscaron impedir que la humanidad, por ejemplo, de la Lemuria, utilice sus órganos sexuales. Imagínate, tremenda barbaridad. ¿Cómo querían hacer eso y cómo lo hicieron? Entonces ordenaron a la humanidad del entonces, humanidad inocente, o sea que estaba recién saliendo a un mundo físico tridimensional, pero antes ya estaba en otras razas. Ya cuando viene la división de sexos, y obviamente hubo cierta manipulación sobre los órganos sexuales, eso ya lo veremos en otros temas. Entonces querían los dioses, algunos de las logias blancas cristificados, que tengan el acto sexual cuando a ellos se les venía su parecer. O sea, que utilice el varón su falo, su pene, cuando los dioses quieran. Y la mujer su yoni, sus órganos sexuales, cuando ella quiera. Y eso impusieron a la humanidad de él entonces. Ya nos enseña Samuel Ambeor que en esos tiempos, para tener una relación sexual, tenían que caminar días hacia ciertos templos todavía. Y luego allá les hacían que se junten sexualmente y los utilizaban solo para procrear hijos, hijas, de acuerdo a las conveniencias de aquellos dioses, diosas, gnósticos cristificados del entonces. Algunos, no todos. Y a su vez, después volvían a sus casas y simplemente no podían utilizar su pene, su falo, su vagina, su yoni. Tenían que utilizar cuando los dioses querían. Entonces eso es un complot sutil por mal manejo de virtudes de ciertas élites de logias blancas, gnósticas, de dioses reales contra la conciencia de la humanidad. Y una manera de esclavizarle a la gente por medio de ciertos falsos conceptos, falsas ideas, e ir dañando los órganos sexuales de aquella humanidad. Entonces, en medio de esto llegaron los Cristo Luciferes de Dios por un lado, y también Lucifer, el ángel Dios caído, que ya se cayó, se volvió endemoniado. Acuérdate que antes era un Dios poderoso, y obviamente comenzaron a despertarle a la humanidad, tanto los Cristo Luciferes de Dios y también los Luciferes anticrísticos y la logia tenebrosa. Entre ellos estaría Yamoloch, estaría Yahvé, entre ellos estaría Lucífugo, etc. Entonces los Cristo Luciferes de Dios, ¿quiénes son ellos? Por ejemplo, un Jehová, Alá, o llamado también Jehová, él es un Cristo Lucifer de Dios, o sea, un portador de la luz. Por ejemplo, tienes otro Cristo Luciferes de Dios como un Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, un Samuel Ambeor, un Lakshmi Demon, Jesucristo. Bueno, en entonces un Jehová les trae la luz como un Lucifer de Dios, luz y fuego, les entrega la luz a esa humanidad que estaba esclavizada por ciertos dioses de las logias blancas mismas. Entre ellos también se guerrea, se pelea. Entonces orienta a la humanidad que se despierten, que pueden gozar del sexo, o sea, del árbol del bien, en sus casas. No tienen para qué estar yendo en tantas caminatas de estrés para tener todavía el acto sexual solo para procrear allá, al antojo de ciertos dioses, ya sea de sus egos o mal manejo de virtudes. Entonces un Christus Lucifer Jehová les orienta, pueden disfrutar del sexo acá en sus casas, en paz, en armonía, en el nombre de Shoy, de Dios. Pueden utilizar sus órganos sexuales en casa, lógico, algo lógico. No ve que el varón crea y tiene diariamente 300 a 500 millones de espermas y su enseminis, y la mujer también tiene su enseminis y obviamente sus millares de óvulos, y eso es día a día. Y un erotismo sexual que la energía universal ya instaló en los órganos sexuales, que se activa.
O sea, pasó tal cual como pasa en ciertas religiones, que a ciertos sacerdotes, monjas, yogis, faquires, lamas, les obligan a que no utilicen sus órganos sexuales. Y los otros se comen ese cuento, le hacen caso a la logia anticrística, o sea, a las huestes tenebrosas que mal programan los cerebros de la gente por medio de ciertos egos, falsas personalidades y mal manejo de virtudes de ciertos directivos, y comienzan a hacerle caso a la logia anticrística. Comienzan a atrofiar, a dañar sus órganos sexuales. Y le echan el muerto a ciertos dioses que dicen que ellos no tuvieron pareja. Jesucristo tuvo sus mujeres tanto en tierras de Jerusalén como en Egipto, y también se casó con Miriam ben Magdala. O sea, era un hombre, superhombre con falo erecto, y disfrutaba de la magia sexual, sexo, con castidad. O sea, sin eyaculación de lenseminis. No fornicaba, como lo hacía, como enseña públicamente la Avatara. Se juntan por amor y para amar. Allí disfrutas de la dicha sexual y te retiras sin eyacular, sin derramar la energía sexual. Eso lo practicas por el resto de la vida y te iluminas, junto con la meditación de muerte de Posilge y las obras positivas por las demás personas. Bien, entonces Jehová, como Cristo Lucifer de Dios, despierta a la humanidad edénica del entonces y les orienta que disfruten de esa dicha sexual. En medio de eso está el famoso Vajroli Mudra. El Vajroli Mudra para las personas, pues, que están en una edad de pubertad, recién desarrollando sus órganos sexuales, entre 14 y 18 años, y para toda persona soltera, y hasta para los célibes, pues, lógicamente. Vajroli Mudra, masaje sobre los órganos sexuales. Hay varios tipos de Vajroli Mudras, y te retiras en perfecta castidad. Ahí potencializas tu glándula pineal, activas tu potencia y tu planta de energía solar, protónica, neutrónica, que tienes en los órganos sexuales, y trabajas esa semilla transmutándola día a día. Entonces, en ciertos cleros religiosos o en ciertas costumbres, puede ser hasta familiares, quieren impedir que la gente hasta se toque sus órganos sexuales y comienzan a hacer caso barbaridades. Lo mismo pasó en esos tiempos, allá en la antigua Lemuria. Querían que utilicen sus órganos sexuales de acuerdo al antojo de ciertos egos o mal manejo de virtudes, incluso de venerables dioses, diosas, gnósticos, cristificados de logia blancas. Por ello, Christus Lucifer de Dios, Jehová, orienta y les despierta, les da la luz, les da el fuego, claro. Entonces comenzaron a disfrutar de la dicha sexual en sus casas. Comenzaron a disfrutar de lo que Dios les dio, ese placer sexual, con castidad. Por eso les dice que disfruten del árbol del bien, o sea, el sexo. Pero que no caigan en el árbol del mal, o sea, la eyaculadera del semen, la fornicadera. Pero tampoco es que se estrese el Señor Jehová por los que vayan a la fornicadera, sino respete libre albedrío. Pero les orienta que si comienzan a eyacular el semen, van a ir saliendo de los cielos, de ciertas cámaras esotéricas y de ciertos templos, y a su vez que en el cuerpo físico se les va a dormir y perder ciertos poderes a causa de la eyaculación de los sémenes, y que luego van a comenzar a crear el ego, o sea, Posilge, la pereza, orgullo, codicia, los yoes psicológicos. Respeta su libre albedrío. Entonces, al darse esto, la humanidad obviamente se despertó, mientras los otros dioses en un entonces no querían enseñarles el sagrado arcano AZF. Lo comenzaron a ocultar, o sea, jamás querían decirles: tenga sexo sin eyaculación, disfruten en su casa, por amor y para amar, con la o las parejas que Dios os bendiga. A causa de no enseñarles eso públicamente, entonces los otros no sabían qué hacer con su energía y comenzaron algunos también a fornicar inconscientemente, eyacular a los sémenes, porque quisieron esconder la sabiduría del sagrado arcano AZF. Que en estos tiempos Samael Beol lo da públicamente para la humanidad, y que jamás se tiene que esconder esto, ni ayer, ni hoy, ni en un futuro, sino simplemente esto se lo tiene que compartir claramente, ya en colegios, ya en universidades, y en escuelas, y en iglesias, a la humanidad en general, y que cada quien vea si quiere ser casto o no.
Cuando comienzas a transmutar tu energía sexual, comienzas tu carrera de Dios diosa, junto con la meditación de muerte budista, muerte a los egos. Entonces hasta prohibieron ese acceso a la autorrealización a la humanidad en general, sino a ciertas élites comenzaban a darles el secreto de que tenga sexo sin eyaculación. Es algo tan simple y sencillo decirle a la gente. Bien, por eso Jehová, Cristo, Lucifer, Jehová, despierta esa humanidad. Y les orienta claramente, así como nos orienta en estos tiempos Samalambeor, cómo has de escalar para el reino de los cielos, clarito como el agua. Y lo expande públicamente para la humanidad del entonces. Y en medio de eso se dan guerras entre logias. Claro, las otras logias que no querían que eso se manifieste públicamente, se pelearon lógicamente con Jehová, con Cristo, Lucifer, Jehová. Por otro lado, en medio de todo eso, la logia anticrística demoníaca aprovechó, pues. Es que ellos también están despiertos, pero para el mal. Entonces Lucifer, el ángel Dios caído, les comenzó a llegar también a la humanidad y otros demonios magos negros. Entre ellos también ya cayó Lucifer y el otro Yahvé. Acuérdate que uno es Jehová y otro es Yahvé. Yahvé es un demoniazo. Se cae espiritualmente por eyaculadera al semen, crea el ego y se vuelve un demoniazo. Y también le llega a la humanidad del entonces y les orienta pues claramente. La verdad les dice pues en ese entonces también ellos tienen su sabiduría y sabían todo lo de las logias blancas porque antes eran dioses pues. Les llega a la humanidad y les van orientando que sí, realmente pueden tener el sexo en su casa, pero en el caso de ellos les enseñan también ciertos procesos de transmutación, pero lo combinan con eyaculación de lancémenes para ir desviando a los que quieran dejarse desviar. Entonces también entró ahí la logia anticrística. Pero por un lado les estaban hablando verdad, que realmente no había para qué vayan en tantas caminatas de estrés, 3 días, allá a los templos incluso, a tener el acto sexual y que sean como unos títeres marionetas que simplemente les ocupen para que tengan hijos, hijas, con un montón de pretextos. Entonces, en ese lado la logia anticrística no les estaba mintiendo. Le estaba orientando lo mismo que les orientó Christus, Lucifer, Jehová de Dios. Pero obviamente la logia tenebrosa tiene sus planes para lo tenebroso. Bien, en medio de todo eso también se dan guerreadas con las logias anticrísticas. Y en medio de todo eso, Jehová, Cristo, Lucifer de Dios, nos entrega la luz. Y aquellos que comenzaron a fornicar y eyacular su enseminis fueron saliendo de los cielos, de sus estados paradisíacos internos y de ciertas élites también de logias blancas del entonces. Claro, y van quedando como personas comunes y corrientes. Muchos dioses hay por el planeta que circulan, enseñan a maestros que tienen rango de dioses diosas, pero están caídos espiritualmente. Entonces ahí tenéis esas situaciones dadas. Pero a su vez hay personas que confunden, por ejemplo, con Yahvé. Al Señor Jehová, por ejemplo, Abraham pide tener descendencia, tanto que pide, y ya a su vejez le ayuda a Jehová para que tenga a su hijo Isaac, y antes tuvo en su enamorada o concubina a Ismael, pero quería tener un hijo con Sara ahí, con Sara. Bueno, es escuchado, Jehová pondría su dharma ante los arcontes de la ley divina para que le levanten ciertos karmas a Abraham y pueda tener descendencia, un hijo de él con Sarai, Sara. Le da el hijo, listo, arreglado. Después de eso Jehová le orienta en su tiempo y momento que le haga un sacrificio consciente, que le queme saumerios, mirra, incienso, etc. Algo sencillo. Y le orienta que lleve a su hijo Isaac también para que se vuelva fiel. Por otro lado, entra Yahvé telepáticamente a la psiquis de Abraham. Y le orienta así que de una vez vaya a hacer el sacrificio y de una vez mate a su hijo Isaac. Entonces el otro se confunde en su 16, Abraham, que estaba en su proceso espiritual de Dios, en su iniciación, y no sabía qué hacer. Lo que sí tenían claro era que tenía que hacer un sacrificio.
Por otro lado, acuérdate que Yahvé también incentiva que maten animales, maten un montón de... que chorreen sangre sobre los altares y toda esa cosa, que eso tiene que ver con las huestes tenebrosas. Nada tiene que ver eso con Jehová. Pero de que está esculpido también en los libros hebreos está, porque él también con sus discípulos ha puesto cierta doctrina de él. Bien, al final suben a la montaña y lleva a Abraham a su hijo y estaba listo para darle el viro. O sea, Abraham todavía tenía egos de asesinar, egos de ira. Acuérdate que la ira tiene una terrible, es una cabeza de legión que tendrá entre 2000 menos o más egos. Y tenía egos, estaba en su proceso de 3 montañas espirituales. Tenía orgullo, a ver qué recurrencias tendría en otra vida, con qué peleaderas se les daría entre los dos. Bueno, llegan al lugar de los hechos y de una vez Abraham, en su ego sutil y en su confundidera y en su mal manejo de virtudes también, estaba listo para darle el vire a Isaac. Entonces ahí actúa rápidamente el Señor Jehová, Cristo Lucifer Jehová, que llegan ellos también con sus cuerpos espirituales astrales, y hasta cuenta que se le cristalizó uno de los enviados, un ángel de Jehová. Y por otro lado, Yahvé también llega en sus cuerpos astral y con sus discípulos rodean el lugar. Los clarividentes vieran eso. Entonces Jehová le salva a Abraham a que no cometa terrible acto de matanza. Y obviamente le despierta que siempre ha habido un mandato: no matarás. Que eso ya lo dan después públicamente, pero es su mandato que siempre ha sido, siempre es y siempre será, en todo lado. Y lógicamente le evita de que mate a su propio hijo, de que se eche terrible karma. Y en medio de todo eso, Yahvé pues no pudo cumplir sus objetivos, porque si no le iba a fregar ese patriarcado a Abraham. Va a quedar una historia terrible, que hubiese asesinado a su propio hijo. Bien, Abraham se despierta y bueno, al final cuentan que salieron matando una oveja, que igual matar, podías darle un sacrificio a Dios, a Jehová, simplemente con un poco de mirra o incienso, no con la sangre quemada ni la carne quemada de aquella oveja. Dios no necesita falopearse de esos humos. Eso es cosas de la cabeza y mente de las gentes, y que obviamente endosan fácilmente a Jehová en este caso, que él dice que manda hacer semejantes barbaridades. Como ya tienes ahí en Éxodo 29, tienes una parte magia negra y magia blanca. Magia blanca, Jehová de nuevo entra allí a que consagren templos y consagren y unjan también a Aarón, sus hijos, como sacerdotes, clérigos. Por otro lado también llega Yahvé, pues de una vez maten ganado, chorreen la sangre sobre los altares y de una vez chorreenle sobre Aarón y sus hijos, para que dizque esas vestimentas queden puras, santas. ¿Cómo va a quedar puro y santo eso si ya está chorreado de sangre y todavía de animales, que el animal es fornicario? El animal siempre es eyaculador de los sémiles. Y si ha sido un ganado que nunca ha tenido el acto sexual, igual es un animal y es sangre animal. ¿Cómo vas a poner eso en un altar? Entonces ahí está la magia negra de Yahvé. Veis, igual los dioses, diosas, maestras espirituales se confunden en su 16 y andan haciendo barbaridades dentro de los templos, dizque en nombre de Jehová, porque él dice que les mandó a hacer semejante barbaridad. Se confunden en su mente. Dios no te pide locuras, Dios no te pide masoquismos. Entonces tiene que saber dónde está ese mensaje que te manda realmente Jehová, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, o la energía universal, la Santísima Trinidad, y dónde están esos mensajes telepáticos que mandan las logias anticrísticas tenebrosas también, como Yahvé, Moloch, Lucifer, etc. Para que no te confundas en el 16 y no haga a la persona barbaridades que luego le siguen, le generan terribles karma duros. Por ello, a los dioses, diosas, incluso de las logias blancas y cristificados, creadores de universos, tienes que saber qué es que les obedeces y qué es lo que no les obedeces, para que no te generes karma. Puede ser un Dios creador de universo cristificado y que haya encarnado la energía de Cristo Lucifer de Dios también. Si te manda que obedezcas una ley, tienes que analizar esa ley
y preguntarle a la energía superior, o sea, al superior, a la energía universal, si eso es o no es, para poder obedecer esa ley y no echarte karmas. Los dioses, al dar leyes principiantes, se generan terribles karmas duros a pagar. Obviamente, hay la ley de Katancia, karma superior. Y quienes obedecen esas barbaridades también sutiles, igual se echan karmas duros. Porque en medio de eso están difundiendo una sutil magia negra salida de la propia virtud mal manejada, incluso de los dioses diosas, y repetida por medio de sus seguidores y estampada en los cerebros de la humanidad. Entonces se ganan también karmas por enseñar sutiles magias negras que traen consecuencias, obviamente, no positivas. Por ello, igual a tu padre espiritual, tienes que saber que le obedeces. Hay personas que en esoterismo ya tal vez saben el nombre del padre espiritual. Otros han escuchado algo en los mundos internos y se confunden en el nombre de su padre espiritual. O sea, tienes un padre espiritual, tu padre tiene un rango, jerarquía, estatus en los cielos, tiene gobierno, tiene reino y tiene también un nombre espiritual. Por eso Jesucristo enseña: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero si ya sabes el nombre de tu padre espiritual, es simplemente tu padre espiritual, no eres tú, es él. Y a su vez otras personas, ya sabiendo aquello, ya quieren lanzarse de maestros, maestras espirituales. Para que te den la maestría tienes que estar en la quinta de mayores, con transmutación en pareja, muerte del ego, obras positivas por las demás personas. Entonces ya se hacen conocer con el nombre de su padre espiritual y que de una vez son los maestros o maestras julanas de tales. Pero sí, la persona igual sigue embarrada en ego. Tiene cachos, tiene rabo, más negro que el carbón a nivel psicológico, a causa del ego. Igual puede tener rango de maestría, puede estar en la quinta de mayores de fuego, pero igual tiene egos. Tal vez ya no tenga cachos ni rabo, pero igual sigue en un estado psicológico a causa del ego, pues no totalmente puro. Entonces la persona le puede comenzar a hacer quedar en mal a su padre espiritual, si realmente apuntó y sabe cuál es el nombre de su padre espiritual, porque cuando se está con ego se ve las cosas empañadas y escucha las cosas empañadas también por allá por los cielos. Otros se confunden del nombre de su padre espiritual y de una vez se lanzan con el nombre de otro Dios, creyendo que es su padre espiritual. O sea, en medio de eso están mintiendo, y ciertas mitomanías o mitos de creerse cosas que no son. Todo por el alboroto de que la gente les diga maestros, maestras espirituales. ¿Quieres que te digan maestro, maestra espiritual? Gánate la novena de menores y puedes llamarte un maestro, maestra espiritual juniors. Pero eres tú que has llegado a ese estatus iniciático, no tu padre espiritual, sino tú. Preséntate con tu nombre o ponte un seudónimo especial que puedes tenerlo, pero aclara a la gente que simplemente quieres darte a conocer así, eso es todo, o simplemente por el nombre que tienes. Ahora, si llega la quinta iniciación de misterios mayores, pues diga claramente que es un maestro o maestra de quinta iniciación de misterios mayores. Si no está seguro de quién es su padre espiritual, pues listo. Y si está seguro, igual aclare que usted está en esa iniciación, pero que su padre espiritual es diferente y él está en otras. Y si sabe el nombre de su padre espiritual, diga pues que su padre espiritual se llama Julano, Julana y tal. Y lógicamente puede seguir haciéndose llamar con tu nombre que tengas, ese que te pusieron ahí en la cédula, que te digan maestro, maestra, Julana y tal, porque el maestro eres tú. Tú llegaste a la quinta mayores. Tu padre espiritual tiene otro rango más superior. Ahora ya si en los cielos, en la logia blancas, le ordenan que se dé a conocer con el nombre del padre espiritual, aclare.
que ese nombre es de su padre espiritual y que usted es el señor fulano, fulano y tal. O si se ha ganado otros rangos iniciáticos en otras existencias, pues de esos rangos también que tiene allí. Pero aclare que uno es sus rangos suyos y otro es de su padre espiritual. ¿Veis? Así como orienta. Uno es Víctor Manuel Gómez Rodríguez, ahí que lo tenía estampado en su cédula, y él, ¿no es cierto?, llegó a un estatus de misterios menores. Y recordó por ahí una iniciación egipcia donde le llamaron Aun Beor, verbo de Dios, y comenzó a hacerse llamar el maestro Aun Beor, o podían decir el maestro Víctor, o ese maestro. Y otra muy diferente es Samael, cuando encarna Samael un 27 de octubre de 1954, allá en el Sumo Supremo Santuario de Colombia, Santa Marta. Entonces ahí orienta que Samael entró dentro de él y se hace llamar Samael Aun Weor. En medio de todo ello, algunas personas se hechizan en su padre espiritual, se duermen, se fascinan en su padre espiritual. A su vez, se enamoran de su padre espiritual y se pierden, quieren perderse totalmente en su padre espiritual y huir a toda responsabilidad en este mundo físico tridimensional. Y algunos ya no quieren tener ni salud, ni dinero, ni amor, ni prosperidad físico-conscientiva, fanatismos del ego, la falsa personalidad o el mal manejo de virtudes. Y esos fanatismos son castigados por la ley divina, karmas, karmas duros, etc. Si ya has encarnado a tu padre espiritual, igual. Es como que en el mundo físico tienes tú una casa. Eso es alegórico al cuerpo casa que tienes. Cuerpo físico es tu casa. Pero, un ejemplo, en el mundo físico tienes una casa. Tú vives allí, fulano de tal, que eres hijo de tu padre, señor fulano de tal. Tu padre llegó de visita. Llegó de visita, le abres las puertas, le das comodidad. Está en tu casa. Pero uno eres tú y otro es tu padre espiritual que está de visita en tu casa. Cuando encarnas al Padre Espiritual, cuando los dioses encarnan a su Padre Espiritual, en el caso de ellos es igual. Si su Padre Espiritual entra en el cuerpo de ellos, en la casa, cuerpo llegó ahí de visita. Tiene el permiso porque el Hijo quiso abrir las puertas de su casa, cuerpo físico, para que Él ocupe ese cuerpo cuando Él quiera y cuando el Hijo, obviamente, quiera. O sea, no te va a obligar el Padre Espiritual. Entonces, en medio de todo ello, es clave que la persona aclare, pues, todo aquello, para que no se dogmatice ni se fanatice. A su vez, el Padre Espiritual no es que va a estar metido ahí en ese cuerpo todo el día y noche. Él tendrá sus ocupaciones en los cielos. Por ende, sale con sus cuerpos espirituales, él mismo sale del cuerpo y va a otras dimensiones, mundos. Y tú como hijo o hija, que ya también eres un maestro o una maestra espiritual, si has llegado a ese rango, sigues ocupando tu casa, cuerpo físico y cumpliendo todos tus deberes en la sociedad y ayudando a iluminar a la conciencia de la humanidad. Pero estás más conectado directamente y en más vínculo con tu Padre espiritual. ¿Veis? Si no, se diera terribles cosas. Imagínate en el caso de que un Dios entre en el cuerpo y va y tiene el sagrado arcano con la pareja que tú como hijo te enunciaste con ella. Entonces hubiera traiciones, adulterios, fornicaciones, porque el Padre espiritual con sus poderes pudiera ocupar el cuerpo y obviamente adulterar con la pareja que tú has seleccionado. O si no, si están allí los dos tuvieran el acto sexual con la pareja que te has anunciado. A su vez, es importantísimo entender esto de aquí. Entonces, uno es tu Padre espiritual, puede ser el Dios más exaltado, y otro eres tú, una chispa divina, esencia, conciencia, alma, espíritu eterno de Dios, y siempre será así. Y tienes que mantener esa particularidad, esa individualidad, y no ser esclavo de tu padre o madre divina espiritual. Acuérdate que del Padre espiritual emerge
49 energías, entre ellas una de las tantas que es la madre de Vishakti Kundalini, la parte del ser y que tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces en esoterismo pues despertar y jamás seas esclavo de tu Padre Espiritual. Sé tú mismo, ten tu particularidad y obviamente a pedir en esos casos ya más extremados la ayuda al Padre Espiritual, no por cualquier cosa ahí al rato, cada rato. Te dicen que te pierdas en la conciencia Krishna y tu particularidad ¿dónde queda? Que te pierdas en el Cristo o que te pierdas en tu Padre Espiritual. Uno es tu Padre Espiritual y otro eres tú. Acuérdate que tu Padre Espiritual te dieron recién cuando eras chispa divina. Antes no tenías ese Padre Espiritual ni las energías de Él. Tu Padre Espiritual simplemente es tu amigo espiritual, tu gurú espiritual, que te ayuda y te guía también en tu senda iniciática, que te transformes también en un Dios diosa, siguiendo la carrera de ello, si es que anhela usted. Y a su vez, tú cuando asciendas también a rangos mucho más jerárquicos, puedes pasarle de jerarquía a tu propio Padre Espiritual, o a tu Keter, a tu abuelo espiritual. ¿Quién es el abuelo espiritual? El padre de nuestro Padre Espiritual. Entonces uno tiene su Keter, su abuelo espiritual, pero igual uno es tu abuelo espiritual y otro eres tú. ¿Veis? Bien, estimados, estimadas, cuando ya la persona comprende y entiende todo esto, entonces se desesclaviza de los dioses, diosas, de instituciones, incluso de la energía universal del Padre Dios único universal, Padre Dioses, diosas, Cristos, humanidades. Se desesclaviza obviamente de muchos egos, falsa personalidad, mal manejo de virtudes, de cierto maestro, maestras espirituales, y te desesclavizas de tus propios gurús, dirigentes, instructores, porque ya no va a estar siguiendo ni a su ego, ni su falsa personalidad, ni su mal manejo de virtudes. Te desesclavizas de instituciones y más bien comienzas a asistir por conciencia. Y comienzas a pedir esa real ayuda de tu Padre Espiritual. Y si te da una orden, analizas qué orden te da y si realmente es de Él. Si esa orden es principiante, no sirve, no le vas a obedecer jamás. Si es una orden lo más perfecta y exaltada, le vas a obedecer. Si obedeces una orden principiante de vuestro Padre Espiritual, te echas tu buen karma y también vuestro Padre Espiritual igual por dar leyes principiantes. ¿Veis? Puedes perder. ¿Para qué te sirve entrar en la conciencia Krishna, Cristo, la conciencia Samael? Cuando tú llegas, por ejemplo, a una casa de personas, quien con lobo se junta, aullar aprende. Tú al entrar allí dejas tus átomos en el ambiente, en el entorno, por medio de tu aura, y a la vez vas recibiendo átomos de toda esa casa, de todo ese lugar y de la gente que vive en ese lugar. Y esos átomos te van a hacer actuar de acuerdo a esas personas. Quien con lobo se junta, aullar aprende, por la situación de átomos. Entonces, si tú te haces peor, lejos de mequerías, lejos de ciertos homosexualismos sutiles, sino simplemente te haces un discípulo real, vas a ver en los libros, por ejemplo, del maestro, dónde está su ego, su falsa personalidad, su mal manejo de virtudes, de su doctrina y las leyes más superiores de él para seguir, y el otro no sigue, pues. Lógico. Algunas mujeres pueden enamorarse de sus maestras o diosas cayendo en grados de lesbianismo sutil. Otra cosa es que seas discípula. O incluso en sus mentes pueden cometer adulterios con los dioses, diosas. Y así. Bien, en este caso, tú al entrar a esas dimensiones de Krishna, por ejemplo, y hacerte un amigo más cercano de él, llegas donde él a su presencia, su real presencia, y obviamente te impregnas de lo que él es y comienzas a ir por todos esos secretos que él tiene, y te impregna de toda esa gnosis krishnika, toda esa sabiduría, y obviamente tú estás allí como conciencia libre particular, no eres esclavo de él, pero al estar en todo ese entorno y todo su poderío, su gobierno, te impregnas de todos esos átomos, y al ser un discípulo, discípula consciente,
recibes esa gnosis de cámaras muy superiores que te vaya entregando, que no te va a entregar otro Dios, la sabiduría que Él tiene, porque Él la tiene. Si tiene colegas que llegaron al mismo estatus de Él, entonces obviamente, si te haces amigos de ellos, recibirás por allá. Si no, simplemente no tendrás ese grado de sabiduría. Pero igual, cuando tú ya estás en tu templo, cuerpo físico, tú eres una chispa divina, una esencia, conciencia, un alma, Espíritu eterno de Dios, alma ya con conocimiento del ego. Entonces tienes todo ese saber y esa conciencia Krishna en ti. Pero uno es Krishna y otro eres tú. Si no, te volverías un esclavo de aquel Dios. Y así sucesivamente. Cosa que los dioses más exaltados, los Cristo Luciferes de Dios y cristificados más superiores, jamás buscan esclavizarte. Tal vez te tengan de colaborador o de ayudante de alguna de sus misiones. Nunca esclavizarte. Pero acuérdate que hay otros dioses y diosas que sí lo hacen y lo han hecho. Bien, estimados, estimadas, hemos visto que es el nivel del ser. Y el nivel de conciencia, de ti, de tu ser, o sea, de ti, aparte de tu Padre espiritual, es los grados de conciencia que tienes. Analiza cuánto de karma tienes, cuánto de dharma, cuánto de virtud tienes, cuánto de ego ya es eliminado, y en qué estatus conscientivo estás, y en qué estatus iniciático estás. Misterios menores, misterios mayores de fuego, o ya vas pasando a los de la luz, estás en procesos de muerte, resurrección, ascensión, etc. Tus grados conscientivos son los tuyos y los de tu Padre espiritual son los de Él. Bien, estimados, estimadas, hemos visto este tema tan impresionante y disfrutar de la fiesta de la Yur Tantras Dutitars, estas horas que aún tenemos la fiesta del placer leuciano, las fiestas del sol, las fiestas de la Rosa Cruz, de los misterios eróticos creacionales, las fiestas del placer, con castidad, con alegría, lejos de borracheras, fornicaciones, traiciones, lejos de todas esas situaciones, sino más bien con castidad, con gloria, poder, fuerza, con amor y con ese poder del erotismo sexual que lo vas generando y cristalizando para lo que quieras. Salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, que obviamente la energía universal también quiere eso para ti, de cuna a urna. Atentamente, la Academia Laxmi Daimon Ocherusher de la ciudad de Cuenca, Ecuador, planeta. Y la Academia del Mover Gnóstico Cristiano Universal, que jamás es movimiento, porque no son mentiras, es movers de movers, en acción. Switcher Taf e instructor. Paz inferencial, compañeros, compañeras. Y si hay preguntas, obviamente, pueden enviar aquí. Un instante de arte, disfrutemos Alegria de sonho é contigo,